FIDE Seidy Pajés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame un poco cómo llegas al ajedrez, cómo lo descubres. Lo descubro a través de mi padre. Mi padre, muy fanático del ajedrez, tenía un ajedrez en casa, recuerdo de arriba de un escaparate, y un día lo agarra para jugar una de esas partidas, reproducir una de esas partidas de aquella época de Anatoly Karpov. Y aquel momento me dio tanta curiosidad las formas de las piezas que yo ahí insistí tanto con 4 añitos, y ahí fue cuando me empezó a enseñar los misterios del juego. Ahí aprendiste, o sea, aprendes con tu papá. Aprendo con mi padre, sí. ¿En qué momento lo empiezas a ganar? Bueno, fíjate que eso me costó muchísimo porque en un principio obviamente no sabía nada, entonces en casa hacíamos unos matches discutiendo el campeón de la casa, y mi padre tenía algo muy curioso que él me describía cómo eran los campeonatos mundiales de Karpov y Kasparov. Fíjate que estamos hablando del año 93 y la época de Karpov y Kasparov estaba, vamos a decir que en pleno apogeo, y él me comentaba cómo eran los campeonatos mundiales, el teatro, me describía muchísimo el teatro Lope de Vega, que fue el match del 87, y mediante esa visualización, así jugábamos los matches y era sumamente divertido, pero llegué a ganarle con 11, 12 años, que fue cuando comencé realmente a jugar. O sea, te tomó tiempo. ¿Era que tu papá entonces jugaba bastante? Sí, jugaba bastante bien. Aficionado, ¿no? Pero sí jugaba bien, jugaba muy bien. ¿En qué momento empiezas ya a estudiarlo como tal? O sea, no solo jugarlo, sino a prepararte para estudiarlo. En casa había, ya te comentaba, un libro pequeñito que seguramente muchos de los ajedrecistas que me están escuchando lo identifican, que es el match de Sevilla 87. Y sabía muy malamente lo que era la notación algebraica y descriptiva. En ese libro la descriptiva, yo solita con el tablero, recuerdo que mi madre tenía una especie de recortes de periódicos, y entonces yo agarraba ese libro, agarraba los recortes de periódicos y me ponía a estudiar a mi forma, ¿no? A mi manera, sin mucho entrenamiento. Realmente comienzo en el año 2000, iba a cumplir 12 años. Yo soy del barrio de Luyanó. Comencé en el combinado deportivo Pepe Barrientos, ahí estaba el profesor Juan, y ahí fue cuando comencé realmente a jugar, ya bastante grandecita. Realmente el ajedrez es un deporte que se comienza a muy temprana edad. Yo comencé un poco más tarde. Eso te iba a comentar, o sea, como tal a entrenarlo a profundidad y a conocer un poco de apertura, de finales y tal, a nivel técnico, llegas un poco tarde. Sí, llegué un poco tarde. Realmente donde estaba en aquel momento no había entrenadores, y entonces yo también era muy tímida. Y realmente no me interesó tanto hasta que llegué a la secundaria. Llegué a la secundaria, ahí fue donde buscamos, ¿no? Es donde había ajedrez, cerca de donde vivía. Y ahí comencé con el profesor Juan, al combinado deportivo Pepe Barrientos, ya te decía, Luyanó. Y fue algo muy curioso porque recuerdo que yo comienzo y a la semana siguiente había competencia. Había un campeonato municipal tremendo, yo no sabía nada. Realmente sabía apenas anotar las partidas de ajedrez, y casualmente a encontrarme yo con todas esas chicas que estaban entrenando desde hacía un tiempo. Ya tenía la base, yo tenía la base de la casa, ya te decía, puro recorte de periódico de mi madre y del libro de mi papá. Gano el torneo, gano ese campeonato municipal, fue una experiencia increíble. Tenía muchas lagunas, recuerdo que en ese primer torneo no sabía aspectos técnicos como el ahogo, no sabía momentos de cómo pedir tablas, ¿no? Y así pude ganar el torneo, y fue una sorpresa tremenda. Y ahí, bueno, se dan un poco cuenta del talento que podía tener, ¿no? Sí. O sea, sin ningún tipo de base, ya solo a puro, digamos, autodidacta. Así es. Algo, ¿no? Así es, ahí clasifiqué al campeonato provincial, ahí empecé a encontrarme realmente con cómo era el ajedrez, quiénes eran las principales figuras. Ya te decía, yo muy tímida, recuerdo yo muy tímida, a veces ni hablaba, estaba bien temerosa, bien ansiosa, pero fue una bonita experiencia. Por supuesto, en el campeonato provincial hice la mitad de los puntos, no tuve muchos resultados, pero fue una sorpresa tremenda, y ya me estaban catalogando como talento en el municipio de Octubre, donde viví muchos años. ¿Cómo es el proceso luego a partir de ahí hasta llegar hasta donde llegaste? Bueno, te cuento que ahí pasé a la academia de Octubre con el maestro FIDE Antonio Núñez, que era el entrenador. Estuve unos meses ahí con él, después pasé a otro entrenador, Alberto Mardomingo, que fue comisionado provincial de La Habana por muchísimos años, y fui poco a poco
vamos a decir que adentrándome en el mundo del ajedrez, ya tenía, vamos a decir que más libros, ya tenía cierta orientación y a partir de ahí realmente fue que me fui interesando poco a poco, me encantaba el medio, me encantaba estar con los ajedrecistas, ya iba conociendo a las principales figuras de la época, estamos hablando de Vivian Ramón, Zulema Espiña, el femenino. También mi generación fue una generación muy buena, estamos hablando de Xenia Corrales, Lisandro Ordaz, entonces tuve ese contacto con ellas, fueron mi fuente de inspiración y por ahí fue que poco a poco en los provinciales empecé a tener mejores resultados hasta que llegó alrededor del año 2005 a la Escuela de Iniciación Deportiva. Y ahí ya sí te reúnes ya con todo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Fue tremendo, mi entrenadora era la maestra Fidel Julia Cardona, no se encuentra en el país ahora, pero fue muy bueno porque incluso ya te decía, mi generación fue tremenda, muchísimo talento, yo los tenía ahí muy cerca, también tenía como compañero de entrenamiento al que es ahora gran maestro Roberto García Pantoja, y fue un buen intercambio, ya te decía, estar con ajedrecistas, aprender de ellos, fue una experiencia muy buena. Hasta que recuerdo que años después llegó al campeonato nacional, ahí me pude encontrar con los mejores talentos del país, ya no era de La Habana, sino del país. No tuve ese gran resultado, realmente no tuve ese gran resultado, pero fue, ya te decía, motivación, experiencia, mucho conocimiento de cómo era el medio. Los entrenadores de la época que eran muy buenos, de muy buena calidad, estamos hablando, te decía, años 2005, años 2006, fue muy bonito. Tengo entendido de que, por ejemplo, contra Xenia Corrales, tu match es favorable ante ella. Sí, a Xenia años después, eso fue muchos años después ya estando en la universidad. Tuve muchas etapas, muchas altas y bajas, pero en el año 2010 hice un entrenamiento tremendo. Preparación física, preparación psicológica, preparación técnica muy fuerte y realmente me sorprendió desde la semifinal provincial ir clasificando hasta llegar al zonal occidental. El zonal occidental fue, ya te decía, estaban las grandes maestras, ahora estaba Yarisbel Miranda, estaba ahora Yuleisis Hernández también. Ya decía, en esa época eran maestras internacionales, ya eran jugadoras de alta categoría, yo solamente era maestra FIDE. Estaba también Xenia, imagínate que me toca la última partida con ella, ella ya está clasificada, yo no, y por supuesto que siempre hay favoritos, ¿no? Y yo no era la favorita para nada, y entonces fue un reto enfrentarme a ella, fue una excelente partida, yo la considero como mi mejor partida, y le gané, le pude ganar y gracias a eso pude competir en el campeonato nacional absoluto. Ya tenía vamos a decir que la experiencia de poder jugar campeonatos nacionales universitarios con ellas mismas, con estas mismas maestras, pero no fue igual. Ya en ese campeonato nacional me pude enfrentar a Olernis Linares, a Daniela Forgas, fue muy bueno, fue muy buena experiencia. ¿Cuándo llegas cuándo consigues el título de maestra FIDE? Estando en la Escuela de Iniciación Deportiva, en el año 2006, ahí jugué varios campeonatos provinciales, llego a un torneo donde puedo clasificar para tener elo, me hice directamente maestra nacional y en el mismo 2004 ya estaba con el elo de maestra FIDE, el elo de maestra FIDE es 2100, pero bueno, el título me lo dieron en el 2006. ¿Qué significó lograr estar ya como maestra FIDE? Imagínate que mi entrenadora de la Escuela de Iniciación Deportiva era maestra FIDE, o es maestra FIDE, y para mí era mi motivación, yo quiero ser igual que ella, ¿no? ¿En ese momento? En aquella época tenía 16 años, 16 para 17 años. Bastante pronto. Sí, llegué bien, yo pienso que llegué bien realmente, a pesar de haber empezado tarde, empecé con 12 años, en 4 años me pude ser maestra FIDE y ya te digo, no he pasado de ahí, sigo siendo maestra FIDE, pero fue un gran éxito para mí, fue tremendo. ¿Por qué no has podido pasar de maestra FIDE? He tenido muchas altas y bajas en mi carrera, realmente algunos problemas personales, vamos a decir que cierta inestabilidad. Muchos de mis amigos, que ahora te decía que son grandes maestros, me decían que yo nunca me tomé el ajedrez en serio, ¿no? Además, descubrí que también tenía, vamos a decir que ciertas habilidades desde el punto de vista del entrenamiento. Recuerdo que estando en la Escuela de Iniciación Deportiva, que siempre fue para mí un honor estar ahí con grandes entrenadores, uno de mis compañeros, ya te comentaba, el gran maestro Roberto García, me dice que yo daba buenas clases. ¿Por qué? Porque yo era la capitana del equipo en aquella época, y entonces mi entrenadora, recuerdo que tenía que dar clases también en la universidad y yo me quedaba a cargo. Entonces, en ese momento de yo tener que impartir la clase que ya estaba preparada, realmente me empezó a, vamos a decir que
picar vamos a decir que ese bichito de que sí, de que realmente sí podía, ¿no? Esa vocación por el entrenamiento y después por la psicología, muchos años después, ya te decía, fue muy bueno. Fue cuando empecé a descubrir que realmente mi vida no tenía por qué ser solamente de ajedrecista, sino que podía ser mucho más. O sea, estudiaste, tengo entendido también, licenciatura en cultura física. Cuéntame un poco de esa etapa, que además ya lo mencionaba, que jugaste también torneos universitarios y el nivel que tenían esos torneos universitarios. Sí, en los torneos universitarios recuerdo que se hacían o se hacen en la Universidad de Ciencias Informáticas. Y ya te digo, contactos con Yaniela Forgas, con Yerisbel Miranda, con Yuleisi, ya te decía, las mejores chicas del femenino estaban también jugando en el universitario. Era un universitario de un excelentísimo nivel. Y ya te decía, desde el punto de vista de la calidad, era como decir un campeonato nacional. Fíjate que yo repito, en el campeonato nacional femenino repito con ellas mismas. Fue un entrenamiento, fue una experiencia muy buena. Coméntame un poco cómo es la vida de un ajedrecista que al mismo tiempo está estudiando en la universidad, ¿no? O sea, tienes que prepararte para el ajedrez, pero también tienes que estar atento a las clases, ¿no? A sacar las asignaturas. La Universidad del Deporte te permite, ¿no? Vamos a decir que tener tiempo para esto. Te dan, vamos a decir que ciertos horarios para uno poder entrenar, pero no es fácil. Incluso en mi caso, como al principio no me gustaba mucho la carrera, yo comencé realmente la cultura física porque quería ser entrenadora, pero no porque necesariamente me gustara todo lo relacionado a la cultura física, yo soy ajedrecista, pero me empecé a enamorar de la carrera y empecé, como se dice en México, a echarle ganas a todos los temas de todas las materias que se estaban dando. Fue difícil compartir el entrenamiento, la competencia. También fue una época bastante, vamos a decir que compleja en mi vida, porque recuerdo que mi madre se enferma el primer año de mi carrera, yo también me enfermo. Bueno, fueron muchas cosas que no me permitió darle al ajedrez, darle todo ese tiempo al ajedrez. Tenía que priorizar la universidad, que era mi objetivo, ser universitaria, y por supuesto seguir después, continuar con la maestría, que bueno, años después sí pude hacer lo que fue la maestría en Psicología del Deporte. ¿Eso pudo afectar un poco en tu carrera como ajedrecista? Sí, incluso fíjate que los últimos años fue donde realmente pude tener resultados. En el último año, en el año 2011, yo me gradué en el 2012, fue que pude clasificar al campeonato nacional, y fue un año donde fue el nacional universitario, después fue el campeonato nacional. Fue un año de muchísimos éxitos. Creo que el 2010 y el 2011 realmente fueron los mejores años de mi carrera. Te quiero hacer una pregunta con respecto al tema del sexo y al ajedrez. ¿Hay algún tipo de sesgo, hay algún tipo de discriminación, por decirlo de alguna manera, entre hombres y mujeres? No creo que sea discriminación. En Cuba y en el mundo, no solo en Cuba. Sí, es que, a ver, primeramente estamos en una sociedad muy patriarcal, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que tener presente de que el ajedrez es una batalla entre ejércitos. Entonces, por un problema de gustos, normalmente son los hombres los que les gusta, ¿no? Ese tipo de juegos, de estrategia, de enfrentamiento. Las chicas son la minoría. Ahora bien, existen muchos entrenadores que tienen esos, vamos a decir que esos pensamientos limitantes de que, bueno, la chica puede ser que su vida deportiva, ya sea ajedrecista o cualquier otro deporte, ¿no? Sea, vamos a decir que más corta, porque por un proceso biológico en la adolescencia ya como que le pierden el interés, ya mucho más adultas pueden ya tener familia, y ese tipo de cosas a veces desde pequeñas ya están limitando, ya están poniéndole ciertos techos, ¿no? Bueno, sí, tú puedes llegar a maestro FIDE o a maestra FIDE y simplemente no, con ese pensamiento desde pequeña no la dejan progresar. También pasa algo, al ser tantos chicos, a veces no se crea el ambiente correcto para las niñas, ¿no? Y eso a veces no se tiene en cuenta. También en el mundo, realmente a los torneos femeninos se le pone menos presupuesto, llega a ser bastante complicado y eso desmotiva muchísimo. Sí, o sea, a nivel mundial está Judith Polgar, por ejemplo, o las chinas han logrado tener ciertos resultados, pero como que faltan un poco, ¿no? Pues sí, ya te decía, somos minoría, pero la calidad es muy buena. Ya te decía, bueno, ya tú mismo lo mencionaste, Judith Polgar, las hermanas Polgar como tal, son muy buenas. Ahora mismo hay hegemonía china, ahora la campeona mundial es China. ¿Y con quién se enfrentó? Con otra gran maestra china también. Entonces, sí hay talento, hay muchísimo talento también acá en Latinoamérica, en Cuba, por supuesto, hay que ver el femenino en Cuba. Como
resultados en Olimpiadas Mundiales. Así es, que lo dicen, así es. Y además, no solamente los resultados que tenemos acá en Cuba, sino hay muchas cubanas por ahí que son ajedrecistas que ya están representando a otros países, pero vienen de acá y son chicas y vienen de la misma escuela cubana, ¿no? Y van con todo al ajedrez y el talento es impresionante. ¿En qué momento dices, bueno, voy a ser entrenadora, me paso a entrenar? Te cuento, yo comencé a trabajar en Universidad para Todos en el año 2010, en las clases estas televisivas. Imagínate que en el año 2010 yo todavía estaba en la universidad, yo me gradué en el 2012. Y a partir de ahí me empiezan a identificar, imagínate que esas clases salen todavía en televisión nacional, me empiezan a identificar como entrenadora y a partir de ahí realmente fue cuando empecé a tener varios alumnos. Por supuesto no tenía el conocimiento, todavía estaba estudiando, tenía el conocimiento de años de ser ajedrecista, no tenía todavía esa metodología, pero por ahí comencé, ya te decía, Universidad para Todos, en las clases televisivas, clases que estuve hasta el año 2021. Estuve en alrededor de, vamos a decir que 7 u 8 cursos, más o menos, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia y a partir de ahí fue que comenzó todo, ¿no? A partir de ahí fue que me empecé a convencer de que realmente tenía las habilidades para ser entrenadora. ¿Qué hace un entrenador de ajedrez? O sea, ¿cuál es la misión de un entrenador? Porque bueno, tenemos bastante claro que hace un entrenador de boxeo, uno de pelota, uno de fútbol. Bueno, no sabemos exactamente todo lo que hacen, pero bueno, nos hacemos una idea. ¿Qué hace un entrenador de ajedrez? Mira, que el entrenador de ajedrez, muy buena pregunta, porque el entrenador de ajedrez lo que hace es estudiar, es tipo carrera de medicina, siempre tiene que estar estudiando. Siempre tiene que estar encima de vamos a decir que de las últimas partidas que se están jugando en el mundo, las últimas novedades, horas y horas de estudio, horas y horas de programación del estudio de sus alumnos. Fíjate que no es lo mismo ser ajedrecista que ser ya entrenador. El ajedrecista como tal está estudiando para él, pero cuando uno tiene que estar, vamos a decir que ser responsable de un grupo de estudiantes, cambia. Tienes que tener una metodología, tienes que tener, obviamente, la metodología atendiendo a las particularidades individuales de cada alumno. Y ya te decía, se compara, para el que no sabe de ajedrez, se compara con una carrera medicinal. Totalmente estudio, muchas horas frente al tablero, frente a la computadora, porque ahora no se concibe el ajedrez sin los medios estos que tienen que ver con todo el tema del internet. Entonces, muchas horas sí de estudio. Ahora que tocas el tema de internet, los medios, aquí en Cuba ha sido difícil para los ajedrecistas. Es difícil. Lograr tener la posibilidad de tener esos medios, ¿no? O sea, los módulos, los programas, las páginas, en fin. ¿Cómo ha sido para ti? Para mí ha sido un reto también, porque te cuento que ese nacional que te decía, ese nacional universitario, bueno, esos nacionales porque fueron 2 realmente, y ese nacional que tuve femenino, yo fui con puro libro, yo llevaba más libros que ropa. ¿Por qué? Porque no tenía los medios, no tenía una laptop, no tenía los medios adecuados, que es ahora no se concibe el ajedrez sin tener estos medios. Esa preparación, esas bases de datos que hay que tener de los jugadores, del repertorio de nuestras partidas, de las aperturas, no se concibe. Para mí fue muy difícil poder combatir esto, porque sí, mis compañeros sí tenían, yo no. Y te cuento que aprendí muchísimo también, aprendí vamos a decir que a defenderme sola con los libros, ¿no? Y actualmente, fíjate que a mis alumnos, ya sea dentro de la preparación psicológica o el entrenamiento, yo siempre les recomiendo autores específicos, ¿no? Me dio muchísimo conocimiento, porque a veces el tema de los medios, esto de la compute, vamos a decir que te ponen un poco vago en el aspecto del estudio de los clásicos, y los clásicos es algo fundamental en el ajedrez. Y a mí al menos puedo decir que el conocimiento que tengo gracias a eso, ¿no? Gracias a que no me adapté tan rápido a las computadoras como otros ajedrecistas. Pero es fundamental, ¿sabes? Pero es fundamental, ¿no? No se concibe, en estos momentos no se concibe el ajedrez sin la conexión a internet, sin, obviamente, el medio, un celular, una compu, un tablet, no se concibe de ninguna forma. ¿Crees que afecta un poco al ajedrez cubano? O sea, que pudiéramos tener mucho mejores resultados si tuviéramos la posibilidad de tener esos medios. Sí, por supuesto, el ajedrez, ya te decía, a nivel mundial se juega así. Incluso ya hay torneos importantes que es con puro internet, con puro de estos medios. Llegaremos ahí.
¿Cuándo empiezas ya a tener un poco de resultados como entrenadora? Sé que has estado en México, sé que has estado en varios países de Latinoamérica. Coméntame un poco todo tu proceso como entrenadora. Fíjate que mi proceso de entrenadora tiene que ver muchísimo cuando comencé realmente a estudiar psicología. Porque fíjate que tuve que hacer una combinación, no solamente, vamos a decir que las habilidades como entrenadora eran las que tenía que utilizar, ahí me empecé a interesar por la psicología y cuando ya empecé a incorporar estos conocimientos de psicología de esta maestría, que comencé en el año, si me no recuerdo, 2018, fue que realmente pude tener resultados. Porque no solamente es trabajar, aplicar herramientas, instrumentos o enseñarles a los chicos estas herramientas, sino también aplicarlas en el entrenador, porque obviamente somos seres humanos. Entonces, hay ciertas cosas que me ayudaron a que a partir del año, estamos hablando año 2018, 2019, empecé a tener resultados. Dentro de la preparación psicológica, que es lo que más trabajo actualmente, empecé a trabajar, ya te decía, con Panamá. Tengo una chica que es excelentísima, que fue una de las primeras que empecé a trabajar, Ashley Castillo de Panamá, es parte del equipo olímpico de ese país y es la que más ha tenido resultados. Por supuesto que tengo muy buenos chicos en México, talentos impresionantes, realmente talentos impresionantes que han tenido ya medallas ahora en los últimos Juegos Nacionales de allá, de varias categorías y fue así, fue poco a poco, con muchísima paciencia. Ya te decía, adquiriendo muchos conocimientos, porque yo te decía, el entrenamiento siempre me encantó. Ya te comentaba que desde la Escuela de Iniciación Deportiva ya empezaba a ver, ¿no?, todos estos temas que realmente me empezaban a interesar, pero fue después con la psicología que realmente pude encaminar más mi proceso como entrenadora. Quiero tocar dos temas. Uno es el entrenamiento, ya no solo a nivel de ajedrez, sino también físico que necesita un atleta. Coméntame un poco, porque 6 horas, 7 horas parece que es muy pasivo, pero necesitas también estar en un gran estado físico. Así es, la preparación física es uno de los componentes del entrenamiento deportivo. Fíjate que son 3 componentes: la preparación física, la preparación psicológica y la preparación técnica. Estos 3 unidos realmente es que da, vamos a decir que la forma, lo que llamamos forma deportiva a cualquier, vamos a decir que a cualquier deportista, no solamente al ajedrez. Y sí, por supuesto, son muchas horas. Yo recuerdo que tuve la experiencia propia, no con mis alumnos, sino yo misma, en un campeonato nacional, jugar alrededor de 6 horas. 6 horas sentada. Y recuerdo cuando me fui a levantar, no podía. Hay quien dirá, bueno, estás sentada todo el tiempo, pero es la tensión, es todo ese proceso ansioso que sucede en el ajedrez, que pone los músculos tensos y realmente es un reto. Sí tiene que haber preparación física en los ajedrecistas. Incluso en muchas entrevistas de los ajedrecistas lo declaran, que la preparación física, siempre y cuando haya torneos, obviamente torneos importantes, tiene que ser muy fuerte, porque a mayor nivel del torneo, vamos a decir que tiene que haber mayor preparación porque la cantidad de horas es impresionante. Entonces sí, es un componente fundamental, no puede faltar, al igual que la preparación psicológica. En cuanto a la preparación psicológica, yo siempre recuerdo una anécdota de Majuan con Fischer cuando vino a La Habana, que le pidió un vaso de jugo de naranja, sí. Y que no se lo tomó, que solo lo tenía en la mano, y que Majuan le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y él decía que era para que el rival notara que él sacrificaba una pieza, pero que no le temblaba el pulso, ¿no? Y por ejemplo, en el último campeonato, o sea, en el último match mundial, yo creo que el factor psicológico también jugó un papel decisivo, ¿no?, en que terminara ganando el chino Lin Diren. Háblame un poco sobre esto, ¿no? Fíjate que lo de Fischer es tremendo. ¿Por qué? Fischer tiene una frase muy conocida que dice que él no cree en la psicología, él cree en las buenas jugadas. Él decía esto. Por supuesto, al Fischer decir esto, una gran figura como él, ya te puedes imaginar todos los seguidores que decían lo mismo. Ahora bien, yo considero en todos los estudios que he hecho que Fischer fue uno de los que hizo más preparación psicológica que cualquiera. Primeramente, incorporó la preparación física. Hay evidencias de toda la preparación física que hizo Fischer. Fue increíble. Incluso uno de sus objetivos en la preparación física era que cuando iba a saludar a los soviéticos, apretarle la mano, que ellos sintieran la presencia de él. Y una de estas cosas del tema de la preparación física y la preparación psicológica fue que al tener una preparación física, uno sentirse bien, ese bienestar te crea muchísima confianza a la hora de jugar. Y él hizo esta combinación, por supuesto, lo hizo, vamos a decir que de manera empírica, sin ese conocimiento. Incluso ya te decía, él lo declaraba, que él no creía en la psicología, pero le ayudó
Se puede decir que es uno de los campeones mundiales que más la ha aplicado, sin saberlo, pero lo más la ha aplicado. Y además la presencia de Fischer, vamos a decir que esos movimientos que hacía, que parecía, vamos a decir que un golpe recto del boxeo, ¿verdad? Eso impresionaba y eso tiene que ver muchísimo con la preparación psicológica también. Y esa anécdota de Majuan es sumamente interesante porque él quería demostrar con ese vaso de jugo de naranja que él no tenía, ni le temblaban las manos, ni tenía ningún tipo de ansiedad. Entonces fue muy bueno, ahí él está aplicando, vamos a decir que esa psicología oscura, que yo trato a veces no enseñárselo a mis alumnos, pero son trucos, ¿no?, donde él está mostrando seguridad y confianza para el contrario, y le funcionó. Sí. Tengo entendido que también has estado comentando partidas a nivel online. Cuéntame un poco cómo es la preparación para eso, cómo te sientes. Sí, he tenido una experiencia muy buena con International Chess Corporation, una corporación de Puerto Rico, y he tenido que comentar partidas en vivo, online. Por supuesto que lleva muchísima preparación, porque como es en vivo, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Entonces hay que tener carisma, hay que tener, vamos a decir que ciertas habilidades para saber cuándo se comete un error y quizás no gritar, porque a veces uno como ajedrecista se tiene que poner vamos a decir que en el contexto de que puede ser que el otro no tenga ese gran conocimiento. Ha sido una experiencia muy buena, pero ha sido también un reto, porque comentar online, mis respetos para todo el que se dedica específicamente a esto. He tenido, ya te decía, he podido ver muchísimos talentos gracias a este trabajo con International Chess Corporation y sí, también me dio muchísima oportunidad de conocer el juego, los estilos de juego de otros países, porque con estos temas del torneo online juegan de cualquier sitio, del sitio que menos te puedas imaginar están jugando. Entonces ha sido muy bueno. Yo, por ejemplo, sigo mucho no sé si lo debes conocer, obviamente, a Pepe Cuenca o a Miguel Santos, que ellos transmiten mucho en directo. Y el otro día leí un artículo que decía que el ajedrez, por ejemplo, en YouTube ha sido el deporte que más ha crecido. ¿Hasta dónde puede llegar el ajedrez con esta tecnología, con el internet, que sobre todo en la pandemia fue un boom tremendo, con Nakamura, con un canal de YouTube gigantesco y que incluso ya sus principales ganancias no son ni por el ajedrez, son por precisamente el mundo online? Como bien me decías, después cuando comenzó la pandemia, que todos teníamos que estar en casa, ahí fue donde el ajedrez realmente cobró un impacto tremendo en el mundo completo. Incluso tengo anécdotas de muchos de mis alumnos que dicen que conocieron al ajedrez en esa época. Y entonces, jugando puramente online, cuando tuvieron que enfrentarse al ajedrez presencial, muchos lo dejaron, porque no podían controlar esa ansiedad de tener un rival al frente. Porque en el juego online uno puede estar haciendo cualquier cosa en casa y puede estar jugando. Entonces, ya te decía, el ajedrez, a partir de ahí es que comienzan también los grandes torneos online. Porque fíjate que antes sí se jugaba, pero no se le daba esa gran importancia. Y estos torneos son muy buenos para desarrollar talentos. Primeramente porque motiva mucho. Uno lo puede jugar a la hora que quiera, uno lo puede jugar también en casa, cómodo. Y hay muchos chicos que han comenzado así. Así que es algo muy bueno que ha traído el ajedrez, y por supuesto hay muchos ajedrecistas que están viviendo de eso, puramente de eso, ya ni siquiera es el ajedrez presencial. Y también el tema de la audiencia, ¿no? Porque al final no es lo mismo un torneo que sea no sé, en Europa yo no puedo verlo en vivo, en el sentido físico, pero sí puedo verlo online, y en otro momento eso no existía, ¿no? Sí, se han creado una serie de mecanismos muy buenos. Por ejemplo, cada vez que hay un torneo importante se transmite, y se transmite no solamente por un canal, sino por varios canales. Y en varios idiomas. Y en varios idiomas también. Y si nos encontramos con una persona con el carisma de Pepe Cuenca, que tiene un montón de seguidores y muchos comentaristas en cualquier idioma, te digo, es muy bueno, llama mucho la atención. Y hay quien no sabe tanto de ajedrez, pero solamente de escucharlo ya con eso se divierte. Así que ha sido muy bueno para el ajedrez todo este tema de los medios de comunicación, ¿eh? Cómo transmiten los grandes torneos, las grandes partidas. Volviendo a ti, ¿has jugado otros torneos? O sea, ¿has jugado tú torneos? ¿Pretendes volver a tu carrera como ajedrecista a nivel ya personal y no tanto como entrenador? Fíjate que he tenido el gusto de poder jugar los Capablanca.
Los Capablanca, bueno, el último que lo jugué, realmente los últimos torneos que he jugado en México y acá en Cuba ha sido más bien desde el punto de vista, vamos a decir que experimental, ¿no? No, a ver, el ajedrez lo llevo en la sangre, ya te decía, desde los 4 años, estoy con las piezas y aunque esté, vamos a decir que mucho tiempo sin jugar, me gusta estar en un torneo, me gusta estar sintiendo esas sensaciones, toda esa ansiedad que provoca jugar una partida, no solamente la mía, sino la de mis compañeros. Y lo he hecho más bien desde el punto de vista experimental, ya te decía, he jugado Capablancas, he tenido el gusto de jugar en México el Carlos Torres Repeto, que es, vamos a decir, que uno de los torneos más importantes, el Nacional Abierto, la Copa Independencia, y ha sido muy bueno. Ya te decía, enfrentarme con otros estilos de juego ha sido una experiencia magnífica. Para mi labor como ajedrecista, pero siempre lo veo desde el punto de vista de entrenadora, ¿no? O sea, ya tienes una visión más de entrenadora que... Y de psicóloga también, porque me ha pasado, y incluso tengo anécdotas muy curiosas, de que han sido mis contrarios los que han estado nerviosos, y yo sin querer, fíjate, ya tengo ese hábito, ya estoy diciendo, bueno, tiene este problema, tiene este otro problema, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, cómo es que se debería atender. Ya te decía, ya los últimos torneos, que el último que jugué fue en abril de este año, ha sido más bien experimental, sin mucho objetivo desde el punto de vista ajedrecístico, técnico, pero sí con muy buenos resultados desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo ves el ajedrez en Cuba? El ajedrez en Cuba, tenemos que decir que es una fuente para toda Latinoamérica. Antes te comentaba que existen muchos ajedrecistas y varones también que están en todo el mundo, ya sea como entrenadores, ya sea como ajedrecistas, puramente como jugadores, y no dejamos de sacar figuras. Realmente, a pesar de que la masificación del ajedrez se perdió en un momento, esas grandes ideas que habían de masificar el ajedrez, de que el ajedrez estaba en todas las escuelas, eso sucedió en un momento, pero ya después se perdió. Realmente después se perdió, ya había los encargados de esto, que eran los profesores de educación física, ya no le mostraban interés, no hubo una buena coordinación, pienso que a nivel de país no hubo una buena coordinación, se perdió un poco, pero sí hay provincias que todavía mantienen esas academias, todavía a pesar de todas las dificultades que tiene Cuba, y son grandes, mantiene esta selección de talentos. Sí hay muy buenos entrenadores y sí hay futuro, ya te decía, muchos emigran, como en todos los deportes, pero hay de dónde sacar. No perdemos figuras importantes en ese aspecto, porque algunos se van, pero hay otros que siguen trabajando y dando buenos resultados para el país. ¿Cuán importante es la familia para un ajedrecista? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿No? ¿Qué te puedo decir? Yo soy ajedrecista por mis padres, mi padre y por mi mamá. Mi mamá, bueno, estos viajes que he tenido que hacer, es la que se ha quedado con mi niña. Yo tengo una niña preciosa, que va a cumplir 7 años próximamente y es la que ha estado ahí todo el tiempo conmigo dándome ánimos. No es fácil estar fuera de casa, no es nada fácil ir estudiando, estar, vamos a decir que horas y horas estudiando, encerrados, a veces como todas las carreras, hay momentos en que uno dice no puedo. Y mi madre es la que ha estado ahí todo el tiempo diciéndome sí puedes, y lo vas a hacer. Y se sabe que es difícil, pero lo vas a hacer. Y esa confianza me la dio ella. Yo te decía, he pasado por varias etapas, pero soy ajedrecista gracias a mis padres. En un comienzo, ya te comentaba, fue mi papá el que me enseñó, pero ese impulso, esos empujones, vamos a decir que esa motivación me la ha dado mi madre. Y sobre todo en los últimos tiempos con el cuidado de mi hija. ¿La niña juega? La niña juega más o menos, pero no solamente mover las piezas, no se ha interesado todavía. Ve el trabajo de la mamá como un castigo, realmente. Tremendo. Bueno, nada, expectativas de futuro, entrenamiento, ajedrez, comunicación también, supongo. Tengo varios proyectos con muchísimos países de Latinoamérica, entre ellos México, Puerto Rico, Chile, Colombia, Panamá. Ahí tengo una selección de talentos de varias edades, no solamente las edades tempranas, sino de varias edades, y estoy trabajando con ellos desde el punto de vista del entrenamiento y la psicología. Ya te decía, es un proyecto que acaba de comenzar, por supuesto tiene las bases en un trabajo que hice en México. Yo estuve en México trabajando 1 año en un colegio privado con muy buena base de ajedrez y a partir de ahí comenzó este proyecto, ya te decía, que tiene que ver con vamos a decir que el desarrollo de estos chicos que comienzan con alrededor de 8 años hasta los 18 años. Estoy trabajando con ellos. Es un trabajo complejo porque son varios países,
varias culturas, varias formas de pensar, aunque por supuesto el ajedrez tiene muchos pensamientos en común desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista psicológico varía muchísimo. Tengo grandes expectativas con este proyecto. Por supuesto que también me encuentro trabajando con equipos deportivos de Colombia, de Puerto Rico, que me ha ayudado muchísimo a que ellos tengan también, vamos a decir que, confianza no solamente en el ajedrez, no solamente cuando juegan las partidas. Tengo alumnos, y eso me llena de satisfacción, que me dicen, los consejos que me has dado, ya desde el punto de vista psicológico, me han ayudado no solamente para el ajedrez, sino en mi vida diaria. Entonces esto me llena de satisfacción porque sé que el trabajo se está haciendo y se está haciendo bien. Por supuesto es un trabajo a largo plazo, no es de resultados inmediatos, pero tengo muchísima fe de que todo está saliendo bien, de que todo va a salir bien y va a continuar y realmente pienso que este es el comienzo de mi carrera. Entonces va a haber mucho de qué hablar en unos añitos. Bueno, nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias a ustedes por la invitación.